Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar. Estamos hablando de una entrevista muy esperada, una en la que la deslumbrante Hande Erçel ha abierto su corazón y ha revelado detalles hasta ahora desconocidos sobre su colega y para muchos, su pareja ideal, Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. En esta conversación íntima, Hande ha compartido aspectos personales y profesionales de Kerem que nos han dejado a todos con la boca abierta. Así que si son fanáticos de esta carismática pareja, de las series turcas, o simplemente les encanta estar al día con los secretos mejor guardados de Hollywood y el mundo del entretenimiento, quédense hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en todas estas revelaciones, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis, pero para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a seguir creando contenido que sabemos que disfrutan. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar con el meollo del asunto. La entrevista con Hande Erçel ha sido descrita por muchos como una ventana al alma de Kerem Bürsin, contada por alguien que lo conoce íntimamente, tanto en su faceta profesional como personal. Hande, siempre tan elocuente y carismática, no se guardó nada, o al menos eso es lo que parece por la repercusión que ha tenido. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo Hande describe la pasión de Kerem por su trabajo. No se trata solo de memorizar líneas o de actuar ante las cámaras, sino de una dedicación profunda, casi una obsesión saludable, por perfeccionar cada aspecto de su personaje. Según Hande, Kerem invierte horas y horas en investigar, en entender la psicología de quien interpreta, en buscar esa verdad que haga al personaje creíble y conmovedor. Habló de cómo él llega a las grabaciones con ideas, con propuestas, no solo esperando indicaciones, sino siendo un colaborador activo en la construcción de la narrativa. Esto, desde luego, habla de un profesionalismo a toda prueba y de un compromiso que va más allá de cumplir un contrato. Pero no todo se quedó en lo estrictamente laboral. Hande también se aventuró a hablar de la personalidad de Kerem fuera de los sets de grabación. Lo describió como una persona sumamente curiosa, siempre ávida de aprender cosas nuevas, ya sea un nuevo idioma, una habilidad o simplemente un conocimiento sobre algún tema que le haya llamado la atención. Esto, amigos, es algo que muchos admiramos en las personas, esa sed de conocimiento que nunca se apaga. Hande comentó con una sonrisa que lo decía todo, que a veces se sorprende de la amplitud de los intereses de Kerem y de la profundidad con la que se sumerge en cada uno de ellos. No es el tipo de persona que se conforma con saber lo superficial, sino que busca la raíz, la esencia de las cosas. Otro punto que resaltó Hande fue la generosidad de Kerem. No se refería solo a lo material, sino a su disposición a ayudar a los demás, a compartir su tiempo y sus conocimientos. Contó alguna anécdota, aunque no entró en detalles específicos, que ponían de manifiesto su nobleza de espíritu. Habló de su empatía, de su capacidad para ponerse en el lugar del otro y de su deseo genuino de hacer del mundo un lugar un poco mejor. Esto, sin duda, es un rasgo muy valioso y que muchas veces pasa desapercibido ante el brillo de la fama y la actuación. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado la química innegable entre Hande y Kerem. Si bien en la entrevista ella no entró en detalles románticos explícitos, sí que alabó la conexión profesional que tienen. Habló de cómo se entienden en el set sin necesidad de muchas palabras, de cómo se complementan a la hora de crear escenas emotivas y de cómo esa complicidad se refleja en la pantalla y conquista a millones de espectadores. Hande mencionó que Kerem es un compañero de escena muy atento, que la apoya y la inspira, creando un ambiente de trabajo muy positivo y colaborativo. Esta fluidez en su trabajo conjunto es, sin duda, uno de los pilares de su éxito en pantalla. La entrevista también abordó la resiliencia de Kerem. Hande habló de cómo él ha enfrentado desafíos en su carrera y en su vida personal con entereza y determinación. Mencionó que Kerem tiene una fortaleza interior impresionante, que le permite superar obstáculos y salir fortalecido de las adversidades. Esto, amigos, es un gran ejemplo para todos nosotros, porque nos recuerda que la vida no siempre es fácil, pero que con la actitud correcta, podemos enfrentar cualquier reto. Además de estos aspectos más personales, Hande también hizo algunos comentarios sobre la visión de Kerem sobre la industria del entretenimiento. Según ella, Kerem tiene una perspectiva muy realista y madura sobre el mundo de la actuación,
entendiendo tanto sus luces como sus sombras. No se deja llevar por la superficialidad, sino que busca un crecimiento continuo y un impacto positivo a través de su arte. Habló de su deseo de emprender proyectos que no solo entretengan, sino que también transmitan mensajes importantes. Algo que me pareció particularmente interesante fue la forma en que Ande describió la humildad de Kerem. A pesar de su gran éxito y de ser una figura pública admirada por millones, Ande aseguró que Kerem se mantiene con los pies en la tierra. No se considera superior a nadie y siempre está abierto a aprender de los demás. Esta combinación de talento, dedicación y humildad es, sin duda, una fórmula para el éxito sostenible y para ganarse el respeto y la admiración de todos. Por supuesto, esta entrevista ha reavivado las especulaciones y los rumores sobre la relación entre Ande y Kerem. Aunque Ande fue cuidadosa con sus palabras, la forma en que hablaba de él, la admiración en su voz y la conexión que transmitía, ha hecho que muchos fanáticos interpreten sus declaraciones como una confirmación tácita de que hay algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. Y es que, seamos sinceros, la química que tienen es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La entrevista también nos dio una pequeña pincelada sobre los sueños y aspiraciones de Kerem. Ande mencionó que él tiene proyectos a futuro, tanto en la actuación como en otras áreas que le apasionan. Parece que Kerem no se conforma con lo logrado y está constantemente buscando nuevos horizontes y desafíos. Esto habla de una persona ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, alguien que no teme soñar en grande y trabajar para hacer sus sueños realidad. En resumen, la entrevista de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin ha sido una revelación para sus seguidores y para el público en general. Hemos conocido a un Kerem apasionado por su profesión, curioso, generoso, resiliente y humilde. Hemos visto cómo su compañera y amiga lo describe con admiración y aprecio, destacando no solo su talento sino también sus cualidades humanas. Estas declaraciones nos han permitido tener una visión más completa y profunda de este carismático actor, confirmando que su éxito se debe a una combinación de factores que van más allá de su atractivo físico y su talento actoral. Y hasta aquí, amigos, el resumen de las revelaciones de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin. Hemos explorado aspectos de su personalidad, su dedicación profesional y su visión de la vida. Espero que les haya parecido tan interesante y fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió alguna de las declaraciones de Ande? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leer sus opiniones y me ayuda a crear vídeos que realmente les gusten. Y antes de despedirme, no olviden lo importante que es su participación activa en nuestro canal. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante y actual sobre el mundo del espectáculo, por favor, denle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fanáticos de Ande Erçel, Kerem Bürsin o las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les hago una última invitación: suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más secretos y más entretenimiento. Hasta la próxima.